Church family. We're going to be reading from Luke today. Buenos días, familia de la iglesia. Starting in verse Hoy 20. vamos a leer Lucas 19, So Luke 19 starting in verse 20. empezando en el verso 28. When he had said this, he Dicho went esto, ahead, Jesús siguió adelante to subiendo Jerusalem. hacia Jerusalén. Pass, Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, Bethany, and the mountain junto al monte llamado de los Olivos, Then he sent envió a dos de two sus of his discípulos con disciples, este encargo. saying, Go into the village Vayan a la opposite aldea you, que tienen enfrente and y as al you entrar enter, en you will ella find a colt encontrarán tied, atado un on which no burrito one en has el que ever sat. nadie se ha montado. Loose it, and bring Desátenlo it y here. tráiganlo acá. And if anyone Y asks si alguien you, pregunta por why qué are lo you loosing it? desatan, Thus díganle, you shall el say to Señor lo him, necesita. because the Lord has need of it. So those who were Fueron y sent lo encontraron went tal away como and él les found había it, dicho. just Cuando as he had estaban said to desatando al them. burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. And they said, the Lord has need of him. Then they Se lo brought him to llevaron pues a Jesus, Jesús. and they Luego threw pusieron their sus own mantos clothes encima on del him, burrito and they y ayudaron a set Jesús a Jesus montarse. on him. And as he went, A medida que many avanzaba, spread la their gente clothes on tendía the sus road. mantos en el camino. Then as he now Al drew acercarse near él a la to the bajada top of del the monte Mount de of los Olives, Olivos, the todos whole los multitude discípulos se specifically entusiasmaron began y to comenzaron rejoice a alabar and praise God with a loud voice for all the mighty works a he Dios had por seen, tantos milagros que saying, habían visto. Blessed Y is he gritaban, who bendito comes el in the Rey name que of the viene en el Lord, nombre del peace Señor, in heaven, paz en and el glory cielo in y the gloria en highest. las And alturas. some of the Pharisees Algunos de brought to los him from the fariseos que crowd, estaban entre la Teacher, gente rebuke your reclamaron a disciples. Jesús, But he answered and said Maestro, to them, reprende a tus I discípulos. tell you, Pero él if they respondió, should keep les silent, aseguro que si stones ellos se would callan, immediately gritarán cry las out. piedras. Now as he drew near, he Cuando saw se the acercaba a city Jerusalén, and wept Jesús over vio it, la ciudad y lloró por saying, ella. if you had Dijo, known, even you, cómo quisiera que hoy especially supieras lo que your te puede good traer things that paz, make for your pero peace, ahora but now está oculto a it tus is hidden ojos. from your Te eyes. sobrevendrán días en For que tus days will come enemigos upon you, levantarán when un your muro, enemies will te plan an rodearán embankment y to te surround encerrarán por todos lados. you and close you in, Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. you to the No ground. dejarán piedra sobre Will not piedra, leave porque even no one stone reconociste el upon tiempo en que Dios because you did vino a not know salvarte. the time of your visitation. Good morning. Thank you for each one that has already been Buenos días. our focus Gracias a todos que han estado ayudándonos a prepararnos para empezar esta alabanza y enfocarnos en ahead, lo significativo de la semana que está empezando. Es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él murió y resucitó. Y dentro de una semana estaremos celebrando la resurrección de Cristo. El pasaje que leímos, Lucas 19, del 28 al 44, es un pasaje que nos muestra un patrón. Muy a menudo en la Biblia podemos ver patrones, ciclos, cosas que se repiten a través de la palabra y cómo trabaja el Señor. Uno de los patrones que vemos aquí es cómo la cruz precede a la corona. will reign with him Aquel que sufra con él reinará con él. before there is the glory. Primero va a haber una iglesia perseguida antes de una iglesia glorificada. Primero va a haber tribulación antes de el reino. This pattern Vemos este patrón que pasa a través de toda la escritura. as we Y mientras vemos, recognize that we are reconocemos que estamos viviendo en un tiempo anticipating very soon en el cual estamos anticipando el regreso de Cristo, primero por su iglesia y luego para establecer su reino.
pero a menudo nuestro pensamiento no es bíblico. No está completamente mal, pero nos gustaría ir directamente a la gloria, al premio, a la corona. Pero primero hay sufrimiento, hay oposición. El Señor ha prometido sacarnos adelante, pero el Señor, por ejemplo, dijo que dice en la palabra que por el gozo que vio, Él soportó la cruz. ¿Cuál gozo? Bueno, el gozo a futuro. Yo creo que primero será el rapto antes de la tribulación, pero no va a haber un escape de las cosas que tenemos a veces que pasar en esta misión. El Señor nos está preparando para que no tengamos miedo en tiempo de persecución. Royce y Loren acaban de regresar de este viaje y el Señor los cuidó, los preparó y los ayudó de una forma sobrenatural. El Señor siempre nos va a proteger en nuestra misión y no tenemos que tener miedo. Tenemos que reconocer que esta es una oportunidad para que Dios haga grandes cosas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos vas a guiar siempre. Nosotros estuvimos cantando, abre mis ojos, oh Cristo, ábrelos para que nosotros podamos ver y podamos entender tu palabra de una forma más correcta. Te pedimos, Padre, que tú guíes mi lengua y me ayudes a entender, nos ayudes a todos a entender y a regocijarnos y a esperarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Dos temas muy importantes convergen en este día. Este día recordamos cuando el Señor se presentó ante Israel como dos cosas diferentes, pero que pertenecen al mismo Señor. Él venía como su rey, como el Mesías, como el enviado, pero también venía como el Cordero sacrificial de la Pascua, que iba a venir a morir en nuestro lugar. El Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas sucedió solo algunos días antes de su crucifixión. Estos dos temas, Jesucristo presentándose a sí mismo como rey y ofreciéndose como el Cordero de la Pascua, estos dos eventos fueron profetizados de antemano. Todo lo que le pasó a Jesucristo en esta semana de la pasión o de la crucifixión salió tal y como Dios lo había planeado. Nada de lo que sucedió fue un error o se salió de lo planeado o fue inesperado. Todo salió exactamente de acuerdo a lo que Dios lo había planeado. De acuerdo a la profecía, este rey que ya vino una vez, vendrá de nuevo y vendrá como un guerrero a traer guerra en contra de los malvados y a juzgar. Así que hoy vamos a ver este pasaje para preparar nuestro corazón y estemos listos para participar en su siguiente venida. También para preparar nuestros corazones y celebrar y honrarlo apropiadamente
en esta semana de resurrección. Lucas capítulo 19, verso 11. Vamos a leer un poquito antes para presentar el contexto. Al escuchar la gente esas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano. Jesús es el hombre del que habla esta parábola. Un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. So the point that Jesus was making in these verses was that there's going to be a delay before the kingdom of God would. El punto que está planteando aquí Jesucristo es que Él se va a ir y va a haber una pausa y luego va a regresar. Ahora vamos al verso 28. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos. Bueno, una de las pistas que nos da significado para el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas se encuentra en Éxodo, donde Dios le dio a Israel instrucciones para la primera Pascua. Vamos por favor a Éxodo capítulo 12, verso 1. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Esto es el primer mes hebreo, el mes de Nisán, que corresponde aproximadamente al mes de abril, marzo o abril, dependiendo porque es mes lunar. Hablen con él toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Entonces, tendrían que tomar este cordero. Verso 5. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Jesucristo murió en la Pascua, en el día 14 de Nisán. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Entonces, esta oveja, este corderito, iba a ser seleccionado en el día 10 del mes y luego lo iban a observar y a examinar para asegurarse que este cordero no tuviera ningún defecto, ninguna mancha y fuera perfecto para ser sacrificado como el cordero de la Pascua. Entonces, si no se encontraba ninguna mancha, ninguna cosa mala en el día 14 del mes, este animalito se iba a sacrificar y su sangre sería rociada o se impregnaría el dintel y los postes de la puerta. ¿Para qué? Para que el juicio que vendría sobre Egipto no pasara a esa casa. Y todos los que estuvieran cubiertos bajo esta sangre no morirían. Ahora, cuando en Lucas 19:29 se menciona que Jesús fue a Betfagé, déjenme decirles que las ovejas de la Pascua tradicionalmente se traían de Betfagé y se llevaban al templo donde serían inspeccionadas para estar seguros que estas ovejas, que estos corderitos no tenían ninguna
ninguna mancha, nada malo para poder ser sacrificados. Ahora, Jesucristo viene también de Betfagé. El Señor Jesucristo está siguiendo el mismo patrón, el mismo lugar, tal vez hasta caminando entre las ovejas de la Pascua que van caminando rumbo a Jerusalén. Ahí Él se presentó a sí mismo en el templo este mismo domingo de Palmas, el día 10 del mes, donde fue cuidadosamente examinado por los líderes religiosos y por los sacerdotes y finalmente por Pilato, y nadie pudo encontrar nada malo en él. Él era el sacrificio perfecto y estaba listo para ser sacrificado en el día 14 del mes. Por eso, todos los que creemos en Él y estamos cubiertos con su sangre, podemos ser libres del juicio. Pero ahora viene el segundo propósito de el Domingo de Palmas. No solo Jesús se presentó a sí mismo como el Cordero Pascual, sino que también se presentó como el Rey, el Mesías de Israel. Y Él no se iba a presentar como un rey, pero solamente se iba a presentar a sí mismo para que ellos vieran lo que se estaban perdiendo porque no lo recibieron. Esto se reveló a la gente el domingo de Pascua, de Ramos. Este es el único día en el cual Jesucristo permitió que se revelara a sí mismo como rey. Él se reveló, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración ante sus discípulos, pero Él no dejó que nadie lo reconociera como rey hasta este día. Fue una revelación muy corta que se cerró hasta que Él regrese. Por eso es el significado tan importante del Domingo de Ramos, por lo que viene. Entonces vamos por favor a Lucas capítulo 19, verso 30. Vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Imagínense, es un milagro por sí mismo, porque un burrito que no ha sido entrenado para que alguien lo monte, bueno, no se va a dejar tan fácilmente. Si alguien le pregunta por qué lo desatan, respondan, porque el Señor lo necesita. El Señor proféticamente está explicando lo que va a suceder. Muchos piensan que las profecías de Jesús no deben de tomarse literales, pero fíjense a lo que sucedió aquí. Verso 32. Los discípulos se fueron y encontraron todo, tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. La predicción profética que Jesús hizo se cumplió exactamente como Él lo dijo. Y este es un principio que vemos a través de la Biblia, que la mayoría de las profecías se cumplieron literalmente, a menos que el contexto indique que no es así. Eso es muy importante, cómo vas a interpretar correctamente la profecía. Verso 35. Luego se lo llevaron a Jesús y echaron sus mantos sobre el burrito
e hicieron montar a Jesús. And as he went, many spread their clothes. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Young colt of a donkey Imagínense este burrito. to Jerusalem. Está entrando aquí a Jesucristo, está entrando a la ciudad y está cumpliendo la profecía que está en Zacarías, capítulo 9, verso 9. Zechariah, Vamos a Zacarías, shortly before Matthew, one of the poquitito antes de Mateo, Bible. uno de los últimos libros proféticos de la Biblia. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Keep your finger there in Zechariah 9 as you go Mantengan su separador allí en Zacarías of Luke y 9 vamos a says that regresar un poquito Jesus approached the city of Jerusalem a Lucas cuando se acercó a la bajada del monte de los clothes on Olivos. ahead of him for the donkey to walk Un poquito antes dice in there. en el verso 36 que cuando Jesús estaba avanzando, la multitud tendía sus mantos por el camino. Había una tradición que cuando los reyes caminaban por algún lado, se tendía una alfombra roja porque era especial. O So they're taking that which los reyes usaban estas capas largas para simbolizar su realeza. Entonces aquí la gente estaba authority over their life. tirando sus capas delante de Jesús, sus mantos, para que Jesús caminara sobre ellos, reconociendo su sumisión al rey. For Jesus with their coats, but the people also La gente branches. también cortaba Saw the children doing palmas o hojas de palmera, así como los niños que pasaron hace un rato. This is where we get the name palm. Por eso se llama Domingo de Palmas. The date palm was one of the Ahora, la palmera de dátiles es una palmera muy importante leaf is a symbol of Canada. para Israel, así como la hoja de maple es un símbolo para Canadá, así la palmera de dátiles es muy importante para Israel. Of Roman occupation and Recordemos que Israel está viviendo bajo la ocupación romana in their day y en aquellos días the then known world. And era un imperio this was muy poderoso. Israeli nationalism. Entonces, It was a declaration este acto fue una declaración de nacionalismo israelí. that's who Roman was. Rome was in their day establishing this global empire. Roma estaba estableciendo su imperio a través de todo el mundo conocido, antiguo conocido. Pero Israel And sovereignty estaba diciendo que él tenía soberanía sobre su nación. Y este es un acto they recognized that Jesus was their promised en el cual ellos están reconociendo que Jesucristo es su Mesías prometido y que Él They wanted him to get rid of the other guys. va a librarse de todos los malvados y que va a revivir este nacionalismo. Spiritual revival, as we shall soon see, Pero ese no era happening in our world today. el papel de Cristo, como ya veremos. Taking place in pockets El reavivamiento, as spiritual awakening or spiritual revival. el revivamiento es algo de lo que se habla en nuestros días, pero nosotros necesitamos discernir la naturaleza del rechazo In our day. Is it de esto. to Christ that's happening in our world? ¿Qué está sucediendo en nuestro mundo hoy en día? Crowd that is rejecting Hay multitudes que can just están rechazando a Jesucristo y que in just 4 days this crowd became a mob calling for the y aquí lo vamos a ver en esta 4 days later.
en esta narración, en este pasaje de las Escrituras, como esta misma multitud que ahora alaba a Cristo lo va a traicionar. Lucas 9:37, cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Muchos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Muchos de los que habían visto a Cristo hacer milagros por los últimos 3 años, ahora lo veían montando públicamente hacia Jerusalén en este burrito como el cumplimiento de la profecía mesiánica. Y eso era suficiente para que ellos levantaran sus esperanzas. El Señor había sido conocido como alguien que hacía milagros, que había sanado leprosos, que había sanado muchas enfermedades, que había sanado a los ciegos y había hecho oír a los sordos y a los cojos caminar. Él había sacado demonios y le habían obedecido. En fin, vamos a regresar por favor a Zacarías y vamos a ver cómo es que Jesús literalmente, con lujo de detalle, cumplió todas estas profecías, en específico la profecía del Domingo de Palmas. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Imagínense a Jesucristo bajando por este monte y la gente gritaba, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Viene el Señor Jesucristo en este burrito, exactamente como lo había dicho la profecía. Él venía en este burrito, no como un guerrero en su caballo. Entonces, cuando entra a Jerusalén, de esta forma, está demostrando que Él es el Mesías. Y ahora la multitud piensa que nada va a detenerlo, que ahora se van a deshacer de la opresión de los romanos. Y entonces la gente empieza a cantar y a gritar esta bendición. Bendito es el que viene en el Rey del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Están llamando a Jesús el Rey que viene en el nombre del Señor. Esta es una declaración muy alta. Esta es la declaración más alta con la que alguien podría haber sido saludado. Vamos al verso 39. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Estos líderes religiosos eran lobos en medio de ovejas. Ellos estaban allí y es lo mismo en estos días. Hay lobos, hay enemigos. Aquí la multitud está alegre por ver esta profecía cumplirse.
Pero estos malvados están allí plantados por el enemigo para sembrar la duda y desacreditar la palabra de Dios y oponerse y burlarse de esta profecía. Trágicamente, la fe de las multitudes era una fe muy ligera. No tenían convicción, no estaban sólidos en la palabra de Dios. Los lugares de enseñanza habían sido corrompidos también. Y la Biblia nos dice que esto será igual en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. En los últimos días, muchos van a ignorar las señales de la segunda venida de Cristo. Y por eso estarán en contra de sus seguidores, de los seguidores de Cristo. Verso 40. Pero Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Hasta este momento Jesús no había permitido ninguna declaración pública de que Él era en realidad el Mesías. Nunca se había presentado a sí mismo como Rey de Israel. La Biblia dice que el Señor sabía que el corazón de esta multitud no era realmente fiel a Cristo. El Señor nunca lo había permitido hasta este momento. El Señor Jesucristo manda a sus discípulos a traer el burrito para Él. Y Él sabía que esto iba a detonar su crucifixión. Él sabía que una vez que la multitud reconociera que Él era el Rey y lo recibieran como su Rey, los enemigos no iban a tener de otra más que reconocerlo también como su Rey o crucificarlo. Por eso Jesucristo está empezando todo esto. La otra razón que el Señor permitió este desfile de celebración es porque el Señor había planeado que las cosas sucedieran así, tal cual estaban sucediendo. El Señor tenía que pasar por esta entrada triunfal para después morir en la cruz y luego resucitar como nuestro Rey, como nuestro Señor. El Señor sabía todo lo que iba a pasar. El Señor sabía que esta multitud no lo seguía de todo corazón, que su fe era muy ligera. Y desafortunadamente esto mismo sucederá antes de que el Señor venga. El Señor sabe que va a haber una gran apostasía antes de que el Señor regrese. Muchos van a rechazar al Señor antes de su segunda venida. Y muchos estarán dispuestos a seguir al falso anticristo en lugar de seguir a Cristo. Verso 41. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. El Señor no está llorando porque va a morir. Esa era su misión. Él no está llorando porque esto no está en sus planes, no, porque Él sabe que todo
todo sucedió conforme a lo planeado. El Señor está llorando por un amor compasivo para toda la gente que no creyó en Él. Él lloraba porque sabía lo que iba a pasar a los que no creyeran en Él. Especialmente, dice, especialmente, o por lo menos hoy, pudieras saber lo que te puede traer paz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Por lo menos hoy. Había otro profeta, el profeta Daniel, que dio una profecía muy exacta, una fórmula matemática para calcular exactamente el tiempo en el que el Mesías vendría a Israel. Daniel 9:25 dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas. Entonces será reconstruida la ciudad de Jerusalén con sus calles, etc. Vamos a ver ahora más adelante. Estas semanas se refieren a semanas de años o 7 de 7. 7 semanas más 62 semanas hacen un total de 69 semanas de años, es decir, 483 años que pasarían después de que el rey Artajerjes diera el mandato de reconstruir a Jerusalén y hasta que el Mesías fuera revelado. Estos 483 años se cumplieron en el domingo de Ramos o en el domingo de Palmas del año 33 después de Cristo, el mismo día en el año 33 antes de Cristo, el mismo día cuando Jesús cumplió la profecía de Zacarías y entró cabalgando en este burrito. Entonces vemos que después de esto, la profecía decía que después de esto el Mesías tendría que morir. Después dice la profecía que el Mesías moriría, pero no por sí mismo, sino por otros. Daniel 9:26 dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Dice aquí que Israel estará desolado hasta el final de la guerra. Posiblemente esta guerra sea la Segunda Guerra Mundial, cuando después de esto se empezó a reconstruir Israel. Hubo un decreto para reconstruir Israel y regresar, para los judíos regresar a su pueblo. Lucas capítulo 19, vamos a regresar. El verso 41 dice, ya cerca de la ciudad, Jesús lloró y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. ¿Por qué estaba llorando Jesús? Bueno, él lloraba no solo por todo lo que sucedía, sino por lo que
Days will come upon you, iba a suceder a Israel. an embankment around you, surround you, Dice el verso 23, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo y a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén más adelante. La profecía se cumplió exactamente como se this donkey ride como se esperaba. into Jerusalem, riding on the colt of a donkey is referred to as Jesus' triumphal entry. Esta entrada triunfante de Jesús Entry. Because it is es llamada así we have porque es el único vistazo que la Biblia nos da de Jesús como rey. entry because it was a Se llama una entrada triunfal porque he would come es una promesa profética de un día en el futuro cuando el Señor vendrá otra vez, pero ya no en un burrito, sino como un majestic guerrero poderoso, majestuoso en todo su esplendor y gloria, como un rey de reyes y un señor de señores. Lo que el Señor nos está mostrando aquí solamente es un vistazo de lo que vendrá. this entry into Jerusalem Esta entrada a Jerusalén fue will be back. una promesa de que Jesús volvería a terminar lo que un día empezó, volvería a tomar su lugar como rey de este mundo, pero todavía no. Destination in coming to Jerusalem, his first visit to Jerusalem, his first ride into Jerusalem was not to the El throne, Señor but to the está cross, viniendo. where, as Sarah alluded already this morning, another victory would be won. A spiritual battle would be fought. Victory over Satan would Está be won. viniendo para Salvation from sin would be purchased from with his own para blood. vencer, That victory was sure. para vencer. Es una victoria It was absolute. que es absoluta y que es certera, Before was a triumph una victoria que iba a ganarse en la cruz. in triumph to Por eso el Señor the enemy. iba en este desfile triunfal, Over sin and over the enemy. pero el camino hacia la victoria Way of the cross. era a través de la cruz. No hay otro camino para ser salvo, sino poner nuestra fe en Jesucristo como el Cordero de Dios, From judgment against your sin. cuya sangre nos But the people limpió del pecado. this, the majority of the Pero la mayoría de esta gente que estaba allí, when it became clear to ellos no estaban dispuestos a aceptar. taking political leadership. Ellos, It became to the clear cuando ellos se dieron cuenta que Jesús against Rome. no iba a hacer nada en contra de Roma, As king, but instead he was humbly sino que iba a dar su vida humildemente as king por aquellos que vino a salvar, to him on Sunday, just 4 days ellos, would be shouting, crucify him, crucify him. estos mismos que ahora estaban alabando a Jesús, iban a estar unos días más adelante gritando que se le crucificara. Israel rechazó a Jesucristo porque Not to the throne. entendieron que Jesucristo venía a la cruz y no al trono. People rejected him. Por eso lo rechazaron. Crucified Él fue for people who would reject him. crucificado por esta gente para que ellos fueran salvos. Y ese era el plan de Dios desde el principio. Rejection to bring about his purpose. El Señor usó su rechazo para cumplir su propósito. They wanted someone to save them from their economic struggles. Ellos, esta multitud quería a alguien que los salvara de sus problemas, de sus dolores de cabeza, de sus tiranos, alguien que les diera paz y seguridad. Wanted to continue living their own lives Pero ellos querían seguir viviendo sus propias vidas a su manera, sin ningún interés. they needed to repent
en alguien que les dijera que tenían que cambiar, que necesitaban arrepentirse, que necesitaban una nueva vida. Eso no lo querían oír. Por eso rechazaron a Jesús. Rechazaron a Jesús porque querían rechazar el plan de salvación que Cristo tenía para ofrecerles. Y hay muchos hoy en día que se ajustan a esta descripción. Personas que quieren ser libres de la tiranía económica, de sus luchas, que necesitan salud, que quieren libertad de dolor, que quieren paz y seguridad. Pero estamos viviendo en un mundo que no tiene interés en alguien que les diga que necesitan cambiar y arrepentirse, que necesitan nacer de nuevo y dar y entregar su vida a Cristo. Pero el Señor viene otra vez. Él viene otra vez. Y solo aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador sobrevivirán el juicio y disfrutarán a Cristo como su Rey. Y entonces vivirán para siempre con el Rey en su reino. Ese reino que el Señor va a establecer en esta tierra. Y aquellos que lo reciban, recibirán no solo a Cristo, sino todo lo que Él trae para ofrecer. Y seremos transformados y podremos verlo cara a cara. Entonces, estamos viendo la profecía que nos indica que el tiempo está cerca. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo y seguir corriendo la carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Y hagamos oídos sordos a esa multitud que nos grita, no, esto no es como tú crees. Disfruta ahora. No. Hermanos, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, rendirnos a Él y dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Trae convicción a nuestros corazones. Trae convicción y trae esperanza a este mundo, Señor. Trae sabiduría a aquellos que necesitan dirección en este mundo. Padre Celestial, te pido que tú nos des confianza en la profecía de las Escrituras, de que todo se cumplirá como tú has dicho, Señor. Que no son metáforas, que no es algo simbólico, que es algo que se ha cumplido ya en el pasado. Señor, ayúdanos a reconocer que este es el día que tú has ordenado y que tenemos un hermoso privilegio de vivir, Señor, con nuestros ojos fijos en ti. Ayúdanos, Señor, a librarnos, Señor, del enemigo, de la duda. Ayúdanos, Señor, a seguirte a donde quiera que tú nos lleves, aunque sea el valle de sombra de muerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver y a tener expectación, Señor, por el rescate de tu pueblo y por tu regreso. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Prepáranos, Señor. Llénanos con el gozo del Señor y con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.